Bien, regresamos nuevamente a esta charla conversa que el tiempo se fue volando y eso significa que uno se mete en la entrevista. Viéndole un saludo a la señora Yocoima Mata, bienvenida señora Yocoima. Hoy tenemos al señor José Luis Mora. Ya se fue la primera hora y tocamos un tercio de la entrevista. Un saludo también para Mario Viloria. Saludo Mario, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien? La hora pasó volando y tocamos un cuarto de los temas que hay que desarrollar. Entonces, vamos a esperar que se conecte el señor José Luis para continuar. Claro, claro que sí. Ya se conectó el señor José Luis. Ya estamos haciéndole la invitación, estamos esperando por él. ¿Cómo estás, José Luis? Te ofrezco primero disculpas por haberte cortado así tan abruptamente, pero iba ya 59 minutos con 50 segundos. Eso no es culpa tuya, ese es el reloj del Instagram. No, y ve, pasó una hora así y no hemos hablado de casi nada. Vamos, sigamos hablando que la conversa está sabrosa. Mira, Mario te dice que te está esperando para un live, la gente de Contacto Beisbolístico. José Luis, bien, te sentó Alvis, lo que te dijo Alvis, te hizo caer a tierra o te hizo cambiar tu perspectiva acerca de lo que estabas haciendo de una manera muy radical o no fue tanto lo que tuviste que cambiar. Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Te dan la oportunidad y te dan algunos consejos de que tú empieces, ¿no? Entonces tú arrancas. Yo no tuve como que, ¿cómo te digo? No tuve el tiempo entre ser el comentarista del mes de diciembre, trabajar y hacer algunas cosas con respecto al béisbol entre enero y después empezar la Serie del Caribe y ser comentarista en la Serie del Caribe. Después, entonces, comenzar a trabajar haciendo algunas cosas con el béisbol de Grandes Ligas. Y entonces que llegara la otra temporada. Entonces como que estás en un punto donde como que estás soñando mucho, ¿no? Sí, claro. Y entonces como que se pierde a lo mejor quizás el hilo de estar en un terreno de juego cuando viene el receso de temporada hasta octubre. Entonces como que a lo mejor se pierde el impulso que se llevaba en ese momento, porque cuando tú estás en un estadio metido, estás con el calor del juego del día a día, ya las cosas cambian, o sea, tú las manejas de otra manera. Estás en radio, es totalmente diferente. Entonces, claro, cuando llega la otra temporada que empieza y se presenta todo esto, cuando Alvis se acerca a conversar conmigo, para mí, primero fue como una sorpresa, ¿no? Que alguien de la talla de él se te haya acercado y te haya dicho, ven acá, vamos a hablar. Entonces, de primer momento tú te quedas como en shock porque tú no sabes, lo primero que dices es, bueno, ¿qué hice? Es lo primero que piensas, ¿no? Pero entonces, bueno, te vas dando cuenta de que, entonces, que te empieza a hablar y te empieza a decir una serie de cosas. Y yo siempre digo que lo mejor que te puede pasar a ti es cuando te dicen la verdad. Cuando la gente no te engaña y te habla claro y de frente. Claro. Porque tú te das cuenta allí de que hay las personas que te dicen las cosas claras y de frente porque te quieren ayudar y otras personas que lo hacen desde otra perspectiva, nada buena. Entonces, Alvis se me acercó, habló conmigo muy francamente y me hizo tocar tierra. El cable a tierra. Claro, o sea, ven acá. Tú estás en el circuito de los Tiburones de La Guaira. ¿Tú sabes dónde tú estás metido? O sea, te dieron la oportunidad el año pasado. Eso no significa que tú ya eres un comentarista. Ahora es que te falta. O sea, ahora es que van a venir muchas cosas
que tú tienes que saber cómo las vas a manejar. Entonces, son cosas que es verdad, era verdad. ¿Por qué? Porque si alguien de repente en ese momento preciso, sobre todo porque había un cambio de mando, era de FM Center a Unión Radio. Ahora quien controlaba el circuito era Carlitos González. Entonces, había una gerencia nueva que estaba detrás de todo esto, con Luis Núñez Ruiz. Entonces, no necesariamente el grupo de trabajo con el que yo venía de FM Center, que me había abierto las puertas, iba a ser lo mismo. Entonces, yo siento que ese consejo de Albi fue a tiempo. Entonces, él agarró y habló conmigo y fue muy franco. O sea, me hizo entender dónde estaba y cuál era realmente mi estatus en ese momento, que estaba empezando y sin experiencia para trabajar con gente que había estado mucho tiempo en el medio. Pero como vino una cosa, vino la otra. Y no me dijo, pero ahora vamos a sentarnos y yo te voy a decir cómo tú tienes que manejarte. ¿Entiendes? Que esa es una parte donde, ok, te pintan te hacen la pintura completa, pero después te dicen cómo tienes que hacerla tú después para que te salga bien. ¿Entiendes? Que eso. Y Albi siempre fue así conmigo. Siempre fue así. Él fue muy exigente. Él es un maestro definitivamente, pero él es muy exigente en su trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente tiene una preparación muy, muy importante, muy dedicada, de mucho profesionalismo. Entonces, cuando tú te metes en una cabina con él, es como que tú estás súper bien preparado. Si alguien va a entrar a trabajar contigo, tiene que también prepararse lo mejor posible. O sea, no, eso no se puede tomar a la ligera, ¿entiendes? Ni con él ni con nadie, pero en el caso de él, que su preparación, y tú lo pudiste percibir en el live que tú tuviste con él, la clase vale. Entonces, él siempre fue, tú sabes, muy exigente en su trabajo, cuando tú estabas al aire con él. Muy recto, muy recto. Darle un halago a Albi no es nada fácil. Entonces, cuando lo hace, tú entiendes que las cosas están empezando a salir bien. Y eso me costó años. Pero bueno, es parte de otra historia. Pero me dio un consejo muy importante a tiempo. Yo lo entendí y entonces traté de buscar más información todavía. Tratar de estar en los juegos cuando no estaba en la cabina, estar al lado de quizás de él, de Héctor, hablar, ver cómo vieron las jugadas antes de entrar a la cabina, o sea, con algunas otras personas, o sea, y tú vas y empiezas a ver las cosas de una perspectiva distinta. Yo sí siento que esa conversación me cambió la perspectiva de cómo afrontar las cosas y cómo empezar a manejarlas, sin duda alguna que sí. Claro, y se lo agradece, y me imagino que estás agradecido eternamente con ese consejo. Toda la vida, porque eso fue un consejo muy bueno y a tiempo. Y a tiempo, porque a veces las cosas no se te pueden dar porque no hubo un consejo en el momento oportuno. Aunque hay personas que también le dan el consejo en el momento oportuno y no lo agarran, no lo aceptan. Claro, a ti, Alvis, hay que saber como se dice en el argot popular, Alvis te leyó la cartilla. Mira, esto es así. Es así. Claro. ¿Qué tan difícil? Claro. ¿Qué tan distinto o qué tan difícil es trabajar en radio y televisión? ¿Qué es más fácil? ¿Dónde se te hace más fácil? Cada una tiene su particularidad. Y de hecho son distintas. ¿Qué te puedo decir? Si tú lo ves desde el punto de vista de televisión, hay cosas que te ayudan cuando tú estás haciendo televisión. Tú tienes las imágenes. Las personas pueden estar viendo las imágenes y tú afrontas la transmisión desde otra perspectiva. Puede ser, los narradores pueden ser muy descriptivos, pero también se pueden apoyar en las imágenes para no ser tan descriptivos, porque hay una cosa que yo sí he aprendido a través de los años y de la experiencia, porque siempre hay algo más que aprender y tú siempre tienes que tratar de aprender algo más.
decirle tú a la gente lo que la gente está viendo, Claro, no tiene gracia. como que más El, difícil. el detalle está en que tú le digas a la gente en una transmisión de televisión algo que aún ellos viéndolo no se habían dado cuenta. Entonces pero eso lo trae la experiencia, pero eso es lo que te permite que las imágenes, tú puedas jugar con las imágenes. Un narrador, por ejemplo, va a narrar un jonrón, la pelota se va de jonrón, y de repente el narrador hace silencio para que se oiga el ambiente que hay, no necesariamente tienes que describir el jonrón completo. Eso es arte, es un arte de albicedeño. Pero te ayuda la imagen en la pantalla. Cuando estás en radio es diferente. Las personas no están viendo las imágenes. Tú un jonrón, tú no puedes dejar el audio ambiente. Tú tienes que narrar el jonrón y que el audio ambiente te acompañe. Porque tienes que describirlo, cómo fue el tipo de conexión, hacia dónde fue la conexión, si fue un jonrón que tú sabes que se va a ir o si es un jonrón que va a caer muy cerca de la pared donde tú tienes que estar pendiente porque no sabes si va a pegar en la pared y se va a quedar en el terreno, pero es radio, tienes que describir. Tu voz prácticamente son los ojos del que te está escuchando, que no puede ver la imagen, pero que sí se la va a imaginar y la va a ver en su mente con lo que tú estás describiendo. Entonces son dos cosas muy distintas de manejar. Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, que es más fácil, bueno, todas tienen sus cosas. En la radio tú tienes que describir todo el tiempo. En televisión, por ejemplo, si tú piensas que estás haciendo una transmisión de radio y entonces tú estás transmitiendo el juego viendo al terreno porque tú estás en el estadio, pero no estás pendiente del monitor que tienes dentro de la cabina para ver qué es lo que está ponchando el director, no estás metido en la jugada, porque tú tienes que describir lo que está ponchando el director. Entonces, eso es lo más importante. Imagínate tú que tú estés viendo algo que está ocurriendo en una parte del terreno y tú empiezas a hablar de eso, de lo que está ocurriendo del lado izquierdo, y resulta ser que el director te está ponchando al lanzador que está en el bullpen y tú no estás viendo el monitor que tú tienes dentro de la cabina, más allá de que tú tienes toda la escena porque tú estás en el propio estadio. Entonces, tú no estás en coordinación con la transmisión, porque tú estás hablando de a lo mejor de algo que está haciendo el coach en tercera, que no deja de ser importante, pero lo más importante en ese momento es lo que el director te está ponchando y es lo que tú tienes que decir. Después tú harás la acotación de lo que está ocurriendo en tercera, que esa es la habilidad y la sincronización que tú tienes con los directores y todo esto, que cuando tú hablas de eso que está ocurriendo en tercera, buscas la manera de cómo hacerlo sutilmente para poderlo mencionar y traerlo, y el director te va a ponchar esa imagen. Claro. O con la cámara que estaba grabando lo que estaba ocurriendo allí, que en ese momento no estaba ponchándose, no estaba al aire, pero que sí está grabado, bueno, ellos después en la móvil lo regresan y entonces ponen ese punto del cual tú estabas hablando que en ese momento no salió en vivo. Son las diferentes cosas que tú tienes que manejar. En televisión tienes tiempos. En radio te puedes extender un poquito más, puedes dar el resumen del inning. En televisión no. Tienes que tratar de hacer el resumen del inning lo más rápido que tú puedas, porque te tienes que ir a comerciales, y el director te lo va a pedir. Nos vamos en 5, 4, 3, entonces tú tienes que ir sintetizando lo que vas a decir y saber que cuando venga uno ya tienes que quedar callado. O sea, cada una tiene su situación. Ahora, te pregunto, José Luis, cuando tú estás como comentarista en un juego de pelota, bien sea en radio o TV, ¿qué tan difícil se te hace salirte del fanatismo? Porque tienes que tener, o sea, Alvin me dijo que él nunca ha sido fanático de ningún equipo, nunca, pero, o sea, ustedes son humanos, ustedes son personas de carne y hueso que sienten también, y nunca te ha tocado eso, nunca te ha tocado tratar de salirte un poquito del fanatismo
para hacer el trabajo que hacen en televisión como comentarista? Después de que yo decidí tomar esto como profesión, me pasé el switch. Y no lo siento, realmente es así. O sea, yo entro a un terreno de juego y yo voy a disfrutar de lo que está ocurriendo allí, y cuando voy a una transmisión, disfruto la transmisión, disfruto el juego como tal. El choque, la rivalidad, las estrategias, lo que puede tratar de ponerme en la mente del bateador, en la mente del lanzador, de cómo están afrontando el duelo, de cómo se está manejando el turno, qué tipos de picheos le está haciendo el lanzador al bateador, si ha venido trabajando con él así en los turnos anteriores, cómo ha trabajado a los otros. O sea, tú te empiezas a meter en una serie de circunstancias en la estrategia del juego. Estás en el tercer inning, empiezas a ver cuántos son los picheos que tiene el lanzador. Mira, Jorge te está destrozando, ¿eh? Jorge, ve lo que te dice. ¿Cómo? ¿Viste lo que te dice Jorge? Mira, José Luis es caraquista hasta la médula. Dile que se quite la camisa para que veas el león que se tatuó. Caraquista es él. Pero ya te voy a contar. Entonces, claro, tú te metes dentro del juego de pelota de una manera tal que no tienes fanatismo. No tienes fanatismo. Obviamente, cuando tú trabajas para un equipo y tú estás dentro de un circuito radial de ese equipo, o trabajas en una oficina para un equipo, evidentemente tú apuestas al éxito de tu equipo en el cual tú estás trabajando. Porque no hay nada más sabroso como que, bueno, ganaste un campeonato, ganaste un juego, te fue bien, o sea, eso es así. Cuando trabajas para un medio que no está vinculado a ningún equipo, bueno, vas y disfrutas todo lo que estás haciendo, pero es muy difícil. Yo conozco de personas que aún trabajando en los medios, más que todo a nivel, pudiéramos decir, de medios impresos, o siempre también ahí puede ser que haya en televisión, en radio, personas que siguen mucho un equipo. Hay otros que no lo hacen. Yo sí te confieso, en mis inicios, yo soy de Maracay. Yo soy ahijado de David Concepción. O sea, ¿a quién crees tú, por cuál equipo crees tú que yo iba cuando era jovencito? A los Tigres de Agua. Evidentemente, o sea, era imposible que siendo David Concepción, padrino mío, y yo siendo de Maracay y yendo al estadio de Maracay, no fuera fanático de los Tigres. Pero eso fue otra época. Eso fue una época en la cual yo empecé a conocer el béisbol, a ir para el estadio y todo esto. Ya después de que me vinculo al equipo Tiburones de La Guaira, a trabajar dentro del equipo y a transmitir los juegos del equipo, evidentemente lo que tú deseas es que al equipo le vaya bien. Y es lo que tú anhelas. Pero, por ejemplo, si tú vas a trabajar en una transmisión de televisión para DirecTV o vas a trabajar con ESPN, tú estás allí, o sea, ciertamente, de repente, si estás trabajando para un circuito radial, a la par de que haces televisión para un canal que es neutral, tú no vas a dejar de ligar al equipo con el cual estás tú vinculado en el día a día. Pero eso es una cosa muy distinta a que tú sientas un fanatismo que te lleve a que dentro de la transmisión tú no mantengas el equilibrio que tiene que haber dentro de una transmisión de televisión. Claro, definitivamente, José Luis, el haber jugado, el haber practicado el deporte, como que se te hace más fácil a la hora de entenderlo y a la hora de explicarlo a las personas que nos han escuchado, ¿cierto? Bueno, porque empiezas a ver las cosas de manera distinta. Obviamente fueron unas vivencias iniciales que no se pueden comparar con un pelotero que haya firmado para el profesional y que haya jugado temporadas largas y que ese haya sido su día a día. Mi experiencia fue muy corta, pero me abrió la mente para entender muchas otras cosas. Claro, por un lado fue eso, pero también jugué mucho béisbol amateur. ¿Entiendes? Entonces, eso de alguna u otra manera te complementa. Entonces, pero definitivamente lo ves muy distinto. Cuando tú te vas a entrenar todos los días y todos los días vas y agarras
a 30, 40 rolling y hace 20, 30 jugadas de doble play, y lo hace permanentemente durante mucho tiempo, cuando tú estás en una transmisión y tú ves que le dan un batazo a un pelotero, a uno de los infielders, y tú sabes si el pelotero se metió en el mal bound y entiendes por qué se metió en el mal bound, si fue porque se quedó parado, si se metió en un buen bound porque dio un paso hacia atrás, ¿verdad? Para meterse en un mejor bote, o porque atacó la pelota porque dio un paso más adelante para meterse en un buen bound. Entonces, tú lo empiezas a entender, tú lo ves. O sea, lo ves de una manera diferente. Entiendes qué es lo que pudo haber ocurrido. Bueno, porque sencillamente tú tuviste la práctica, tuviste las cosas que hiciste, más allá de que cuando eres un pelotero profesional con experiencia, con muchos años dentro de eso, lo entiendes de una manera distinta porque hay otras cosas y otras vivencias que ya tienen que ver con esa experiencia profesional que te permiten manejarlo y entenderlo distinto, y que obviamente vas a ver más cosas diferentes a lo que una corta experiencia te puede hacer ver. Pero lo entiendes, lo analizas de manera distinta. Me imagino que has visto demasiados juegos, me imagino que has visto demasiados peloteros. ¿Qué jugador te ha impresionado de todos los que tú has visto? Pitcher, jugador venezolano, un beisbolista que tú digas que es impresionante. Bueno, depende de lo que tú quieras decir con impresionante, porque hay diferentes formas de cómo lo ves, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de los jugadores, más allá de cuando se salen del averaje, del molde, que son peloteros estrellas, el cómo logran las cosas y por qué las hacen y cómo las hacen. Cuando tú los escuchas hablar de las cosas que dicen y cómo lo analizan, eso es una de las cosas que a mí más impacto me causa. Y de su presencia dentro del terreno de juego. Lo que pueden aportar dentro del terreno de juego, aún sin estar haciendo una jugada específica de dar un jonrón, de robarse una base. No. La inteligencia que tiene el pelotero, dónde se sitúa, cómo afronta un turno, por ejemplo, cómo conversa con sus compañeros, el liderazgo que puede tener, son cosas. Y cuando tú vas conociendo las historias de cada uno. ¿Por qué te hago todo este preámbulo? Porque si me preguntas, y yo te lo digo muy rápido, uno definitivamente es David Concepción. Más allá de la buena relación que podemos tener y todo esto, porque era un pelotero muy inteligente, porque era un pelotero capaz de transformar un equipo, una afición y un estadio como nunca había visto yo en Venezuela. David llegaba a Maracay después de haber jugado la temporada de Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, siendo una superestrella, campo corto de la maquinaria roja, durante 23 años, durante 19 años pelotero de los Rojos de Cincinnati, y siendo estrella de los Rojos, en 23 años jugó con los Tigres de Aragua. Entonces, cuando David llegaba a Maracay, el estadio lo veías más lleno, el equipo empezaba a ganar juegos, los peloteros tú veías que jugaban de manera distinta, veías cómo lo respetaban los jugadores de los otros equipos. O sea, era un pelotero que era capaz de transformar una afición, una ciudad, y eso es impresionante, más allá de que era un pelotero clutch, daba sus batazos en el momento indicado, oportuno, fue un gran bateador, fue un gran corredor, fue un excelente pelotero defensivo, que era por lo que más lo recuerdan, pero era un pelotero sobre todo clutch e inteligente, era un pelotero demasiado inteligente, tú lo veías dónde se ubicaba, cómo le jugaba a los bateadores, las estrategias que hacía. Más de una oportunidad yo lo vi acercarse al montículo junto con el receptor, el segunda base y él en el campo corto. Se ponían a hablar y tú veías cómo al regresar a sus posiciones normales, el lanzador se volteaba y sorprendían al corredor en segunda.
porque habían jugadas que ellos cuadraban, coordinaban allí, las sabían hacer de manera inteligente, y todo esto era David. Eran muchas las cosas que él hacía dentro del terreno. Entonces, ese era un pelotero que me impactaba. Otro pelotero que me impactó, después de que David se retira, sí, hay excelentes peloteros que transformaban a los equipos, como era el caso de Luis Ojo con Cardenales de Lara, Omar Vizquel cuando se uniformaba con el Caracas. Pero había un pelotero que el liderazgo que ese pelotero ponía dentro del terreno de juego, yo a muy pocos peloteros se lo he visto en el béisbol venezolano. Y el caso de Carlos García con el Magallanes. Eso era impresionante. Era impresionante ver a Carlos García en un terreno de juego. Porque tú veías que era un pelotero que jugaba el béisbol muy duro. No era un pelotero que daba un rolling y iba a caminar a primera. Iba a correr. Si él daba un batazo que medio él percibía que iba a tener la posibilidad de alcanzar una base extra, tú ibas a ver que él no iba a parar su carrera. Y que para sacarlo tenían que hacer un tiro perfecto en la almohadilla. Era un pelotero que le corría a los outfielders, pero no le corría por retarlos. Era un pelotero que les corría porque entendía dónde estaba el fuerte del pelotero que tenía la pelota en el outfield, la fuerza de su brazo y la capacidad que él tenía como corredor para poder alcanzar esa otra base. Era un pelotero que te hacía las jugadas de rutina, que en los doble play era espectacular también. O sea, y era un pelotero que también era clutch, que corría muy bien las bases. Yo lo vi dar jonrones dentro del campo en Grandes Ligas cuando jugaba con los Piratas de Pittsburgh. O sea, era un pelotero que tenía un liderazgo tremendo. Y eso se notaba, eso era algo que no pasaba por debajo de la mesa. Y fue sin duda alguna, junto con Álvaro Espinosa, el gran artífice de esa victoria, de esa primera final de Caracas Magallanes. Pero Álvaro Espinosa llegó al equipo del Magallanes a reforzar ese trabajo de Carlos García, que era el líder natural de ese equipo en ese momento. Entonces, era un pelotero que tenía un liderazgo que inclusive le he visto a muy pocos peloteros dentro del béisbol. O sea, como te digo, han habido muchos que tienen un liderazgo importante, pero lo que él proyectaba, eso era impresionante. Eso era impresionante con el caso de Carlos García. Y el otro, después a medida que han pasado los años, es Roy Halladay. Roy Halladay. ¿Por qué Roy Halladay? Porque quizás las personas no conocen la historia de Halladay. Halladay era un lanzador que fue un prospecto seleccionado en una ronda alta en el béisbol y parecía que iba a ser una superestrella y le empezó a ir muy mal con los Blue Jays de Toronto, al punto de que lo mandaron a ligas menores a que fuese a trabajar para tratar de reencontrarse. Y era un lanzador que él quería conseguir cosas grandes, pero las cosas no le funcionaban, tenía un bloqueo en su mente. Y es una historia tremenda, el que la pueda averiguar, que trate de averiguarla. Obviamente, después se presentaron otras cosas, pero que fue una de las cosas que él hizo. Él estuvo a punto de retirarse, pasó por casos de temas de depresión y de todo eso, y su esposa lo ayudó a trabajar con la parte mental. Parte anímica, claro. Empezó a trabajar con la parte mental y Halladay, su esposa le consiguió bibliografía, entre ellos uno de los mejores libros que yo he leído. Inclusive se lo presté una vez a Phil Reagan y me dijo que era un libro extraordinario. Lo vio Buddy Bailey y me dijo que ese libro tenía que tenerlo todos los equipos dentro de su clubhouse, y es el ABC mental del picheo, escrito por H.A. Dorfman. Yo un día leí un artículo sobre que Roy Halladay le daba mucho crédito a haber leído ese libro y entonces fue donde empecé a averiguar sobre la historia de él. Me leí el libro, averigüé sobre la historia y su esposa le consiguió varios libros para tratar de sacarlo de ese hueco mental en el que él se encontraba, y entonces le entrega este libro. Él utilizó ese libro como su libro de cabecera.
Y ese libro fue el que le abrió la mente a entender en cómo él transformarse en el lanzador que se terminó transformando. Y se convirtió, para mí, en el mejor lanzador que yo he visto. Y ciertamente está Mariano Rivera, está Greg Maddux, entre los pitchers extraordinarios que yo he visto, John Smoltz, pero la forma como superó sus problemas Roy Halladay y logró montarse en el montículo y manejar el juego de pelota, sus picheos, en qué conteo los lanzaba, cómo los lanzaba, la rotación que tenían los envíos, o sea, era una cosa espectacular, era un juego de Roy Halladay y analizarlo picheo por picheo y cómo trabajaban los bateadores es una cosa de estudio hoy en día. Entonces, bueno, ya eso ya después lo llevó a otras cosas. Hay un documental que recién acaba de salir en ESPN, donde, bueno, ya llegó un momento en que él ya no iba a poder seguir lanzando y él trató de ir más allá y entonces, bueno, ya cayó en otras cosas, sí. Quizás de perfeccionismo, donde eso le jugó una mala pasada desde el punto de vista de salud y una serie de cosas, pero lo que fue el haber caído muy bajo, recuperarse, trabajar en su parte mental, nutrirse, convertirse en lo que se convirtió, eso para mí fue muy impactante. Yo entendí cada palabra de la que su esposa dijo el día que estaba hablando cuando lo estaban exaltando al Salón de la Fama, que le estaban entregando la placa a la esposa, porque había fallecido en el accidente aéreo. Y yo entendía perfectamente todo lo que ella estaba diciendo, porque era una historia de la cual yo me había empapado. Entonces, ese es otro de los peloteros que a mí me ha impactado definitivamente de tantos peloteros que he visto. José, ya que estamos hablando de Grandes Ligas, ya pasando a la parte de lo que ha sido esta temporada atípica que recién comenzó y no sabemos si va a terminar. Yo creo que no va a terminar. O sea, cuando digo que no va a terminar cuando se lo están proponiendo los dueños de equipo y MLB. ¿Qué crees tú que va a pasar con esta temporada? ¿Tú crees que se debió jugar? Mira, yo creo que para haberse tomado la decisión de jugarla con tantas personas involucradas, con protocolos de salud, con tanto dinero que se mueve dentro de MLB, dentro de la asociación de jugadores, de los jugadores mismos, de la situación salud y de todo esto. Si llegaron a la conclusión después de tanto debate y después de tanta negociación que se haya dado la temporada, es porque obviamente era factible. Esto no fue un tema jalado por los cabellos. No fue una decisión que se tomó a la ligera, fue una decisión muy estudiada y que costó que se pudiera tomar la decisión para que se pudiera ejecutar. Entonces, ¿por qué no sería, no se debía haber no jugado? Yo creo que después, cuando hay tanto dinero involucrado y tantas personas con conocimientos tan importantes como para poder llegar a esa decisión tan negociada, definitivamente sí debió haberse jugado. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, si yo lo supiera, me fuera a jugar los números de la lotería ahorita y mañana sería millonario. Claro. Ve, todo el mundo da favorito a los Yankees. ¿Qué te ha parecido esta primera de cambio? ¿Cuál tú crees que ha sido el equipo revelación? O sea, el equipo revelación no. El máximo favorito a ganarse tiene que ser a los Yankees. ¿Qué otro equipo te ha parecido o te ha sorprendido gratamente y cuál te ha decepcionado? Mira, a mí los Padres de San Diego me parece que es un equipo que con esta temporada corta, con los lanzadores que tiene, el buen bullpen, me parece que es un equipo que pudiera estar asomándose como una sorpresa. Me parece que tiene una serie de lanzadores que inclusive como en el pasado, como Garrett Richards, que habían estado un poco lastimados, 2 meses de campaña no le van a venir mal, tienen un buen bullpen,
buenos jugadores, es un equipo que lo están preparando para que sea uno de los buenos equipos de grandes ligas, pero en una temporada corta muchas cosas pueden pasar. Los Yankees son los Yankees, o sea, tienen de la forma como están conformados, definitivamente es un equipo ensamblado para ganar, pero recuerda que es un equipo ensamblado para ganar en 162 juegos. Entonces, Claro. cuando tú tienes una temporada de 60 juegos, si tienes un mal arranque, una semana mala, te vienes abajo. Entonces es difícil verlo. Yo creo que los Atléticos de Oakland es un equipo que hay que tomarlo en cuenta, porque es un equipo que se maneja con mucha información. Todos los equipos lo hacen. Hoy en día todos los 30 equipos manejan Baseball Analytics, pero cuando tú entiendes la forma, cómo trabajan los Atléticos de Oakland desde hace muchos años, con presupuestos bajos, muy enfocado en el tema de lo que son las proyecciones analíticas y todo esto. Es un equipo que, bueno, que ha arrancado relativamente bien. Es un equipo que tú sabes que pudiera estar metido allí tratando de sorprender. Pero vuelvo y te repito, mira, es muy difícil tú pensar que en una temporada con equipos armados en su base, porque evidentemente el tema del COVID hace que hayan algunas modificaciones, peloteros que no quieren jugar, otros que sí, entonces cómo cubres esas vacantes, bueno, se puede decir que sí, está estructurado para 60 juegos actualmente, pero su base es para una temporada de 162. Entonces, los peloteros que no toman el ritmo tan rápido, que les lleva tiempo, que tienen a lo mejor un primer mes que no es muy bueno. Entonces, tú vas a tener 2 meses de temporada y entonces te cuesta a lo mejor agarrar el ritmo en un mes, entonces ya tienes la mitad de la temporada encima. Entonces, es complicado de poder hacer una predicción, inclusive ahora en la campaña. Claro. Ya que tocaste ahorita el tema de la sabermetría, ¿tú crees que la sabermetría le quita la esencia al juego? ¿Tú crees que ya es necesario aplicarla a todos los niveles de juego? Ya no se ven tantos managers de 70, de 80 años. Tú ves ahorita managers de 40, de 38 años. Entonces, a mí me cuesta asimilar que un manager como Dusty Baker esté con una computadorcita viendo la estadística del otro, la estadística del otro. Y de hecho, lo dice el mismo Broderick Serpa, que el porcentaje de toque de bola ha disminuido muchísimo, a pesar de que ponen esa mantequilla de la regla SAP del jugador en segunda. Pero ¿tú crees que esa sabermetría, a pesar de que le ha dado resultados a Oakland, porque todavía Oakland no ha quedado campeón, y yo creo que fue uno de los primeros equipos que empezó a aplicarla actualmente? Entonces, ¿tú crees que sea beneficioso a la final? A la final todo el equipo la aplicarán. Mira, yo no creo que le haya quitado la esencia al juego. Yo te estoy hablando como ingeniero en informática, que trabajó en una gerencia de un equipo, que estaba en una cabina de transmisión y que en algunas oportunidades he podido estar dentro de un terreno. Yo no creo que esto le quita la esencia al juego cuando tú lo analizas como lo tienes que analizar. Yo creo que la forma como se ha visto esto, yo creo que hay una guerra de la forma como se veía el béisbol y de la forma como se ve actualmente. ¿Ok? Y el problema que ha ocurrido aquí, es lo que yo pienso, en mi opinión particular, es que una base quiere imponerle a la otra, o en las primeras de cambio pudo haber sido así, le quiere imponer a la otra su forma de pensar. ¿Ok? ¿Qué es lo que analiza un ingeniero en información con el manejo de datos? Bueno, sencillamente tú utilizas la mayor cantidad de información procesada a través de herramientas tecnológicas para que eso te permita realizar toma de decisiones. Entonces, yo me pregunto,
Si tú cada vez tienes más información para tomar mejores decisiones, ¿ok? Y tú no quieres ver esa información porque va en contra de la forma como tú piensas. Entonces, Estás dando ventaja. me pregunto yo, tú estás dando ventaja en comparación a alguien que está viendo la información y entonces junta la información que le están entregando con la información que él tiene desde el punto de vista no numérica, y entonces con todas las cartas sobre la mesa toma la mejor decisión. Porque al final de cuentas, eso de que la oficina es la que decide qué es lo que va a hacer el manager, eso en mi mente no cuadra. Y te estoy hablando como ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué no cuadra? Porque si tú contratas a un manager, tú no contratas un títere. Y tú no estás contratando a una persona que no entienda el juego y que no esté calificada. Tú estás contratando a una persona que entiende el juego, que está preparada, que está calificada, que va a tener el respeto de quienes están allí, pero que es capaz de entender que él no es una computadora para almacenar toda la información que a simple vista un ser humano no puede ver, y que herramientas de bases de datos te la van a dar y te la van a poner en tu escritorio para que tú la veas y decidas y digas, mira, wow, esto yo no lo había visto, yo no me había dado cuenta de esto, y que tus decisiones, que no son, ¿cómo te digo? No son medibles desde el punto de vista de números, sino de experiencia, no sean cuantificables exactamente, tú puedas decir, ok, ¿cómo transformo yo mis decisiones que no son cuantificables en mejores decisiones con esta información? ¿O cómo esta información numérica me permite a mí interpretar mejor la forma en cómo yo decido las cosas? Claro. Entonces, yo lo veo así, porque al final de cuentas, una gerencia de un equipo va a contratar a un manager que al final de cuentas él es el que va a decidir, porque él es el que va a decidir. La diferencia de hoy en día, que es lo que yo creo que puede ser parte de toda esta situación que se ha presentado, que es incómoda para unos y para otros no, es que ahora las oficinas conocen más de información que para ellos antes era ajena, y te confiaban ciegamente en lo que un manager o un cuerpo técnico te podían decir. Esa era la verdad total. Pero hoy en día resulta ser que hay formas de verificar ese trabajo, pero es que no pasa en el béisbol, pasa en las empresas. Sí. Hoy en día una empresa maneja su dinero y tiene personal trabajando dentro de las empresas, y ellos ven el rendimiento de las personas y de cuánto están vendiendo con sus productos. Si estás gastando más dinero de la en mano de obra y lo que tú estás haciendo con relación al margen que tú esperas tener de ganancia para que tu negocio pueda seguir andando, entonces tú tienes que tomar decisiones. Pero ¿cómo las tomas si no tienes información? Si tú ves los datos de cómo se produce este producto, de qué tanto dinero necesitas invertir realmente para que ese producto pueda salir al mercado y se pueda vender y te dé el margen de ganancia que tú estabas necesitando, tú tienes que saber cuánto tiempo inviertes, cuánto personal necesitas tú para hacer ese producto, cómo acortas tú los tiempos de que ese producto salga al mercado y lo puedas vender y en mayores cantidades antes de que llegue una temporada X. Una reingeniería. Colocas una máquina nueva
reduces el personal o agarras ese parte de ese personal y lo colocas en un área donde a lo mejor tú estabas necesitando mano de obra que es insustituible por otra que sí es sustituible. Entonces vas optimizando los procesos dentro de la empresa y entonces eso se transforma en números. Entonces, si está comprobado a nivel de estadísticas que el toque de pelota es regalar un out y que la mayoría de las veces el toque de pelota no te produce una carrera, entonces, si tú tienes esa información en la mano, entonces tú puedes decir, oye, esta información es contundente, ¿voy a tocar la pelota o no? Ya es una decisión que tú vas a tomar dentro del juego y eso te lo va a decir tu experiencia. Pero ¿qué pasa? Ahora tú lo ves, ahora tú tienes la información en la mano, ahora eres tú el que vas a tomar la decisión dependiendo de las circunstancias del juego, dependiendo viendo la factibilidad de que ciertas cosas ocurran, entonces tú vas a tomar tu decisión y tú solo es el que vas a decidir si tocas o no tocas la pelota. Eso te lo va a ir indicando el juego, pero tú tienes una información que tú eres el que vas a ver cómo la vas a manejar. Entonces, eso tiene mucho que ver. Entonces, sí, yo por ejemplo siempre también, hay gente que me dice, no, pero es que no me gusta la sabermetría. No solamente sabermetría, es un concepto que es muy amplio, que es Baseball Analytics. Ahí estamos hablando de muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el tema sabermetría como tal. Ahí se involucran muchas otras cosas. Entonces, pero no te gusta el Baseball Analytics, pero sí te gusta un televisor inteligente. Entonces, sigue viendo la televisión en televisión que lo pasas manual o con el control nada más. Vuelve al teléfono de cable, no uses teléfonos celulares. Es como está diciendo, para unas funciona y para otras no. Claro, no. es como está diciendo Arnoldo, o como en Japón, que en Japón tocan la bola con un out. Yo tengo una opinión muy particular de esa sabermetría porque la mayoría de las personas asocian la sabermetría en el béisbol al picheo. Y entonces ven que por lo menos te tocó el caso de Acuña y el caso de Altuve. Hay un trabajo en Twitter que lo hizo lo estaba viendo. Increíble. Lo estaba viendo hoy. Increíble. O sea, entonces le aplicaron la sabermetría a Acuña y saben que los picheos de adentro, del medio hacia afuera le hacen daño. Ahora, Acuña no tiene esa información o no le llega esa información para que él haga los ajustes, igual que Altuve. Entonces, la sabermetría es para los pitchers, entonces para los bateadores no, porque no pueden hacer el ajuste. No, lo que pasa es que yo creo que no se debe ver de esa manera, ¿no? Evidentemente le estarán dando su información y habrá otra información que no es pública, que ellos la están manejando. O sea, el trabajo de Octavio es extraordinario. Octavio es muy bueno analizando. Impresionante. Él tiene años conociendo de este tema, lo hace muy bien y es muy serio en su trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar inclusive con él en Venezuela, tuvimos un programa de televisión en DirecTV. Octavio es muy serio en su trabajo y él lo que está es reflejando lo que está ocurriendo. Ahora, lo que está ocurriendo y lo que tienes que hacer para contrarrestar eso es otra cosa. Y eso son ya informaciones que el pelotero va a ir manejando con esa información y las decisiones que él va tomando, porque no todo es automático. Y es al punto en el que yo me voy. Y es en el punto en el que quizás mucha gente ha caído. Que dicen, no, bueno, pero sustituyan a los managers por computadora o pongan computadoras a jugar en el terreno o vamos a hacer lo que diga la computadora. No, no es así. Es que tú tienes más información para ahora tú poder interpretar esos datos y ver qué vas a decidir. Porque, por ejemplo, yo te digo a ti, Felipe, anda, tú vives en Argentina, bueno, tú te vas a ir, estás en Buenos Aires, te vas a ir hasta Mendoza. Bueno, anda a comprar vino.
Anda sin GPS, vete sin GPS. Agarra un mapa y te vas con el mapa. Tú vas a agarrar el GPS y te vas a ir con el GPS. ¿Por qué te vas con el GPS? Porque está comprobado que el GPS te va a dar una información para que tú tomes una decisión mejor a la hora de cuál es la ruta que tú vas a tomar, que no la vas a ver en el mapa. Pero al final de cuentas, ¿quién maneja el carro? ¿Quién es el que decide a dónde va a ir? ¿Qué pasa si se te va la señal? Tú más o menos vas en la ruta, pero tú tienes un conocimiento que te permite a ti, por cultura general, como ya viste más o menos la dirección y la forma por donde tú te tienes que meter y las rutas, bueno, determinar de llegar de alguna manera. Pero manejas información y ese es el punto en el que yo me voy. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, que es que la sabermetría te va a decir qué es lo que va a ocurrir. No. El Baseball Analytics te da una cantidad de información que te permite a ti entender lo que ha venido ocurriendo y cuál es la forma como ocurren las diferentes cosas basado en datos. Entonces, la forma como tú interpretes estos datos para tú tomar una decisión en relación a esa información que tú tienes, ya depende del factor humano. Pero yo prefiero tomar una decisión con información que tomar una decisión por conocimiento puro de experiencia solamente. Porque ¿por qué voy a tomar una decisión con conocimiento puro nada más, sin ver toda la información que tengo para estar más preparado para lo que voy a decidir? Entonces, es distinto. Tú, por ejemplo, después de que viste el trabajo de Octavio, tú vas a hablar de lo que está pasando con Acuña. Vas a hablar de manera distinta, ¿verdad? Porque claro, estás viendo una información. Tu opinión hubiese sido muy diferente si no hubieses tenido esa información. Y es al punto al que yo me refiero. Con respecto a eso, yo tuve un live con Mario de Contacto Beisbolístico y tocamos el punto de Acuña y el de Altuve, pero más que todo de Acuña, porque me sentí afectado porque estoy en un fantasy y la primera escogencia de todo el grupo la hice yo y no podía dejar pasar a Acuña. Entonces resulta que Acuña en la primera y la segunda semana me lleva como el Titanic. Eso me lleva para abajo. Y cuando me pongo a ver los juegos, o sea, está muy atrás en el swing, o sea, bate pelota así. Y eso yo lo dije en el live y una persona se metió en el live a comentar que ustedes no saben nada, que ustedes no jugaron pelota y si ustedes no juegan pelota no pueden opinar. Mira, yo te voy a decir algo, a mí no me hace falta haber jugado pelota para yo darme cuenta que Acuña está atrasado en el swing porque se le ve. Pero ¿qué pasa? Después que yo vi esa información de Octavio, me cambia la perspectiva totalmente porque es lo que está pasando. Le están pichando del medio hacia afuera y él sabe que él se va con esos picheos. Y es así, pues, lo importante que es la falta de información. ¿Ves? Sí, pero fíjate que esos son puntos que son interesantes porque eso tiene muchas otras cosas que ver. Yo no creo que de repente la persona que se metió haya tenido que decirle las cosas que le dijo, pero de alguna u otra manera también hay otros factores que se involucran allí. Porque, por ejemplo, tú dices que Acuña está atrasado en el swing, ok, pero ¿quién era el pitcher? ¿Cuál es el tipo de picheo que él está haciendo? ¿Qué picheo estaba esperando Acuña para estar atrasado en el swing? Estaba esperando un picheo rompiente y le vinieron con una recta porque en el plan que él tenía era tratar de esperar a que el lanzador ejecutara su picheo rompiente, que es el picheo con el que él logra sacar de paso a los bateadores y que a lo mejor le estaba causando estragos, porque a lo mejor el plan de Acuña cuando fue llegar al home fue esperar ese envío. Y a lo mejor lo estaba esperando en ese conteo. Y por eso lo viste atrás en el swing, porque a lo mejor le tiraron una recta y él estaba esperando otro tipo de picheo. Entonces,
son muchos los factores que se involucran allí, ¿entiendes? Entonces, ciertamente como eso es así, a Acuña obviamente le dan la información y es una tendencia y es de ese lanzador. Entonces, a lo mejor él va a enfrentar ese lanzador, pero ese lanzador también tiene información de cómo él ha venido trabajando a Acuña. Es decir, el lanzador se hace muy predecible, lo van a batear también. Entonces, él tiene que hacer sus ajustes. Entonces, en muchas ocasiones, se puede decir, no le dan el crédito a lo mejor al trabajo que están haciendo los lanzadores, sino es que Acuña está fallando. Claro, Entonces, a eso voy. El señor Humberto Acosta. De ver la manera de cómo se ven las cosas y cómo se analizan. Bueno, a eso iba que el señor Humberto Acosta, en una de las tantas transmisiones con el circuito radial del Caracas, cuando terminaba el juego, creo que fue un juego contra La Guaira o contra Aragua, que el pitcher del Aragua blanqueó a los Leones, y entonces generalmente cuando sale la gente del estadio, lo que sale dicen, no, el equipo de Caracas no batió, no, que ese equipo, que el equipo es malo porque no batió, y entonces viene Humberto y dice, pero es que el pitcher no lanzó bien. Entonces es como ver la cosa desde los dos puntos de vista y hacer un análisis de acuerdo, claro, a lo que está pasando y ahora con la sabermetría en base a la información que está manejando para ese momento. Sí, claro, lo que pasa es que fíjate, yo siempre he dicho que en la vida siempre hay que ir más allá, siempre hay espacio para ir más allá y para nutrirte de información. Y eso te permite abrir tu mente y darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Claro. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque si está toda esa información, no todo el mundo tiene que hacerla. El fanático va a su estadio, hay diferentes tipos de fanáticos. El fanático que solamente va a ver el juego, el que va a tomarse una cerveza y a pasar un rato agradable con la familia, el que rompe el radiecito, pero está el otro fanático que se lee toda la información, que ve todas las estadísticas. Hay otros que tratan de ir un poco más allá, se leen todos los artículos, averiguan con todas estas herramientas que hay, todos estos artículos que hay de Baseball Analytics en la red, tratan de nutrirse de más información. Y bueno, y no descarto que haya otros que si tienen la oportunidad de hablar con un pelotero, tratar de preguntarle muchísimas cosas para aprender más, si se le presenta la oportunidad. Entonces, claro. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que siempre tú puedes ir un poco más allá y tú vas a analizar y vas a entender el juego en base a la experiencia y al conocimiento que tú tengas. Es la forma como lo vas a ver. No le puedes pedir, por ejemplo, al señor que llega todos los días de trabajar, que va a su casa simplemente a ver el juego con la familia, a cenar, a como lo puede ver de repente alguien que trabaje o que sea en eso, que sea un ex pelotero, sea un coach hoy en día. O sea, cada quien lo va a ver y lo va a entender en base al conocimiento que va adquiriendo. Entonces, por eso es que, bueno, sí, tú muchas veces escuchas unos comentarios, escuchas otros, hay comentarios de quienes dicen, ustedes no jugaron pelota, como tú decías, el que te dijeron en el live, no, que tú no jugaste pelota, que tú no entiendes eso. Bueno, ciertamente, hay casos de casos, y tú vas a entender y vas a percibir el deporte y cualquier cosa que tú hagas en la vida en base al conocimiento que tú tienes de eso. Lo que creo sí es que uno tiene que entender a lo mejor el punto hasta donde tú lo entiendes y saber cómo tus críticas deben ir más allá o deben quedarse más acá de donde quizás a veces la gente va. ¿Entiendes? Perfecto. Pero claro, eso a veces no es controlable, a veces eso no es controlable. Un fanático está en un estadio y quiere que su equipo gane. Y sencillamente no va a entender otra cosa, sino que el equipo gane y punto. ¿Entiendes? Por más explicación técnica que pueda haber. Pero, aunque parece mentira, 59 minutos, ¿oyó? Otra vez. Y no hablamos no hemos hablado de hipismo, ni de lo que crees que va a ser Kentucky. ¿Será que me puede dar otro chancecito? Sí, regresamos. Seguro.